y no me iba a acordar de poner a grabar. Ahí está. Decíamos que la espectroscopía infrarroja pertenece a la familia de las espectroscopías de absorción, pues precisamente la absorción de radiación electromagnética en esa franja del espectro sirve para producir transiciones. Ahora esas transiciones ya no son más transiciones electrónicas como en el UV, sino son transiciones asociadas a variaciones de las distancias de enlace, que llamábamos tensiones, y variaciones de los ángulos de enlace, que llamábamos deformaciones. Esas variaciones tanto de las distancias como de los ángulos de enlace rompen un poco el paradigma que habíamos mantenido hasta ahora sobre la estructura molecular, que consistía en considerar a la molécula como formada por átomos con distancias y ángulos fijos, como una estructura más congelada. En realidad, aparecen todo un conjunto de estados vibracionales que están cuantizados, de los cuales habrá algunos estados basales y otros estados excitados, y por lo tanto van a aparecer transiciones asociadas a esas tensiones y deformaciones. Lo que vimos que, en definitiva, podíamos entender el fenómeno de absorción en la zona del infrarrojo, pensando que esas variaciones de las distancias y ángulos de enlace lo que producían era una variación temporal eh, del momento dipolar de enlace. Ese criterio lo utilizábamos para intentar predecir cuáles eran las moléculas que iban a dar absorción en el infrarrojo. Por ejemplo, de esta forma podíamos entender que una molécula con momento dipolar cero, como el dióxido de carbono, tuviera una banda de absorción en el infrarrojo, porque precisamente variaciones de la geometría lineal, consecuencia de la aparición de movimientos de flexión de los átomos de oxígeno, permitían la aparición de momentos dipolares instantáneos. La otra cosa que estuvimos discutiendo es que lo interesante de la espectroscopía infrarroja es que nos da información acerca de la naturaleza del enlace entre dos átomos. En ese sentido, la información cualitativa que nos da es una información cualitativa más potente que la información que nos da el UV visible. Fíjense que si quieren, la importancia mayor de la espectroscopía UV visible, sobre todo sobre los aspectos cuantitativos, cómo la podemos utilizar para cuantificar una sustancia utilizando la ley de Lambert-Beer, en términos de decirnos alguna característica estructural, alguna cuestión acerca de la naturaleza de una molécula orgánica, es relativamente pobre. Alguna cosa podemos decir, si un espectro si una molécula presenta un espectro de 200 nanómetros a 700, y bueno, uno podría decir, seguramente hay un sistema pi extendido, porque aparecen bandas de absorción en el visible, pero cosas de orden muy general, no mucho más que eso. En cambio, la espectroscopía infrarroja nos va a dar mucha más información sobre la naturaleza de los enlaces presentes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que una cosa que habíamos discutido en la clase pasada era que eh, podíamos simplificar el problema de las tensiones, es decir, de las variaciones de las distancias de enlace entre un enlace cualquiera AB, que es un fenómeno cuántico, porque si uno tuviera que hacer una descripción físico-matemática de ese proceso, tendría que armar una función de onda, construir un hamiltoniano, recurrir a análisis en variable imaginaria, o sea, es un despelote. Entonces, ¿qué hicimos? Simplificamos ese problema que desde el punto de vista físico es de orden cuántico, aproximándolo a un problema clásico. ¿Qué quiere decir un problema clásico? Un problema de la mecánica clásica, de las partículas grandes. Entonces pensamos un enlace entre dos átomos A y B, analogando el enlace covalente a tener un resorte entre los dos átomos. Y la fuerza de ese enlace, la energía de ese enlace, la pensamos precisamente como la energía asociada al proceso de estiramiento y contracción de un resorte. Entonces, con eso dedujimos una
ecuación utilizando física clásica, que nos decía que el número de onda de una transición dependía de era igual a una constante por la raíz cuadrada de una constante, de la constante de fuerza del enlace, y esa constante nos habla de la propia naturaleza del enlace. Pues se acuerdan que habíamos discutido un problema donde veíamos que ese valor de K tenía eh, distintos valores numéricos dependiendo de si el enlace era simple, doble o triple. Y aparecía esa expresión dividida por un concepto que llamábamos masa reducida, que involucraba el peso atómico de A y el peso atómico de B. O sea, en definitiva, la posición de esa banda en el espectro infrarrojo nos está hablando de la presencia de un determinado enlace AB, donde la posición de la banda depende de si el enlace es simple, doble o triple, y depende de quién es A y B. Depende de si es carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-flúor. Entonces eso es interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo intentar leer el espectro infrarrojo buscando esa información, buscando cuál sería la información asociada a, al tipo de enlace eh, que va a haber en una molécula orgánica. Y en particular, lo que más nos va a interesar es intentar ver si podemos encontrar los enlaces asociados al grupo funcional. En general, la espectroscopía infrarroja lo que intenta es tratar de extraer la mayor cantidad de información, pero sobre todo en relación al grupo funcional. El infrarrojo no es una buena técnica para discriminar entre hexano y 2-metilpentano. O sea, cuando tenemos isómeros constitucionales, muy difícilmente el infrarrojo sea la técnica adecuada para discriminarlos. Sí vamos a ver que hay otras técnicas cuando lleguemos a química analítica 2, como espectrometría de masa, y existen otras técnicas que nosotros no vemos en la carrera, como resonancia magnética nuclear. No la vemos porque no es un equipo habitual en un laboratorio analítico del sector productivo, pero existen otras técnicas más sofisticadas. Pero ya el solo hecho de poder tratar de entender cuál es el grupo funcional es una enorme ayuda, ¿sí? Y eso es lo que vamos a intentar hacer, y para eso vamos a ir a discutir el problema 9 de la serie, mientras me voy al pizarrón y les leo el problema. O si quieren, les leo el problema, lo comparto y se los leo. El problema 9 dice: a continuación se presenta el espectro infrarrojo de un alcano, un alqueno y un alcohol. ¿Podría asignar el espectro a cada uno de estos grupos funcionales? ¿Podría determinar con el espectro infrarrojo la estructura de estos compuestos? Sabiendo que estos compuestos son pentano, 1-penteno y 1-pentanol, ¿cómo haría para distinguir isómeros de posición de cada uno de estos compuestos? Bueno, vamos primero con lo elemental. Fíjense, nos dan tres compuestos, tres espectros infrarrojos. Uno que nos dicen que es del compuesto A, otro del compuesto B y otro del compuesto C. ¿Sí? Y nos dicen, uno es un alcano, otro es un alqueno y otro es un alcohol. Entonces, lo que nos piden que digamos es quién es quién. Entonces, el problema está pensado para empezar a inducirlos en el uso de las tablas que tenemos en la serie de tablas. Y con esto quiero decir lo siguiente. Fíjense, si tienen la serie de tablas a mano, que tienen una tabla, que es la tabla 12 en la página 17, que les presenta las distintas tensiones y deformaciones ordenadas por grupo funcional. Fíjense que en la tabla 12 tienen las tensiones, acuérdense, ahí tienen los signos arriba de todo. Tensión tiene que ver con la deformación de la distancia, y deformación tiene que ver con la variación del ángulo de enlace. ¿Sí? Tenemos esos valores tanto para alcanos como para alquenos. En la página siguiente lo tenemos para
alquinos aromáticos, alcoholes y éteres, cetonas, aldehídos, después para ácidos, halogenuros de ácido anhidro y los aminas, y finalmente nitrilos y nitrocompuestos. Esta tabla es muy útil, ¿por qué? Porque si a mí me dicen que tengo un alcano, un alqueno y un alcohol, lo que puedo tratar es de ir a intentar ver dónde aparecerán bandas características, ¿sí? Y tratar de ver si esas bandas características me permiten distinguir entre estos distintos espectros. Entonces, esperen que me vuelvo al pizarrón. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a usar la tabla, vamos a intentar pensar utilizando la tabla 12, ¿qué deberíamos encontrar si lo que tenemos es un alcano? ¿Sí? Fíjense que sea que tengamos metilos, metilenos o metinos, es decir, CH3, CH2 o CH, la tabla nos dice que seguro tiene que aparecer una banda entre 2880 y 2975 centímetros a la menos 1. Sí, las tablas de infrarrojo no la tomen hasta el último decimal, son una indicación de dónde tiene que caer, ¿sí? Puede ser 2985 perfectamente. ¿Por qué? Porque depende mucho cómo se hizo este espectro, si se hizo con una pastilla de bromuro de potasio, le hicieron en un hall, pero lo importante es, fíjense, cualquier, la inmensa mayoría de las moléculas orgánicas van a tener esqueletos habitualmente con alguna cadena alifática, donde va a haber un metilo, un metileno o un metino. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta banda, la que está entre 2900 y 3000, ¿sí? Por poner un valor redondo, esto es, para que se acuerden, entre 2900 y 3000 centímetros a la menos 1, va a aparecer una banda para cualquier cadena carbonada que tenga átomos con hibridización sp3. Entonces, esta no es una banda característica de alcano. ¿Por qué? Porque podría tener un alqueno que tuviera también metinos, metilenos y metilos, y esa banda me parecería igual. En realidad, fíjense que si miran el resto de las bandas de los alcanos, tanto para el resto de las bandas que tienen son todas deformaciones, ¿sí? Tienen la letra delta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, excepto esa banda entre 2900 y 3000, la primera que encuentran es una banda 1400. O sea que en realidad un alcano se caracteriza porque entre 2900 y 1400 centímetros a la menos 1, no hay bandas. Esperen que atiendo que alguien toca el timbre. Vuelvo al pizarrón. ¿Sí? Vamos ahora al caso de los alquenos, a ver qué pasa.
Nuevamente, cuando yo pongo o pienso en un alqueno, no me tengo que olvidar que ese alqueno puede tener átomos de carbono con hibridización sp3, o sea que me van a aparecer las bandas de alcano, pero puede ser que me aparezca alguna banda de alqueno característica. Fíjense que hay una banda, que es una banda, que es una tensión de los hidrógenos unidos a eh, carbonos con hibridización sp2. Esa es una banda que aparece entre 3010 y 3095, ¿sí? Esta banda, ¿sí? Donde lo que estamos pensando es en la deformación de ese enlace, aparece entre 3010 y 3095. Esta banda tal vez la veamos, no es muy fácil. ¿Por qué que la veamos? Porque esa banda va a aparecer enmascarada por esta otra señal. Pero anotémosla, a ver si la pescamos, ¿sí? Después, si revisan el resto de las bandas, eh, sí son interesantes las bandas asociadas a las tensiones de los dobles enlaces carbono-carbono. Fíjense que hay dos bandas que se llaman carbono-carbono conjugada y carbono-carbono no conjugada. Conjugada o no conjugada se refiere a si hay dobles enlaces alternados o no. La nuestra es no conjugada, porque tenemos un solo enlace. Y nos dice que entonces esta, esta tensión aparece a 1650 centímetros a la menos 1. Esta banda sí es interesante. ¿Por qué? Porque me cae en una zona donde los alcanos no tienen absorción, no tienen ninguna banda. Entonces, si yo veo una banda 1650, ¿qué puedo sospechar? Puedo sospechar de que estoy en presencia de un alqueno. Los sistemas aromáticos también van a dar esa banda, ¿sí? Vamos a los alcoholes. ¿Se acuerdan? Nos decían que teníamos tres posibles eh, grupos funcionales: alcanos, alquenos y alcoholes. Estamos intentando identificar bandas características. Entonces, vamos a la tabla 13 de la página 18. Y fíjense que si empezamos a revisar las bandas características de alcoholes y fenoles, aparece toda una descripción asociada a las tensiones del enlace oxígeno-hidrógeno. Hay un montón, dice, oxígeno, hidrógeno libre. ¿Libre qué quiere decir? Que no está formando puente hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno, asociación intramolecular, la que está formando un puente hidrógeno intramolecular. Oxígeno, hidrógeno intermolecular, ¿sí? Asociación intermolecular polímero. No importa, ¿sí? La banda de oxidrilo de un alcohol es una de las bandas que puede ser más ancha y correrse un poquito más. Lo importante, ¿sí?, es que si ustedes ven una banda entre 3200 y 3600 centímetros a la menos 1, esa banda puede eh, deberse a esta tensión, la tensión del enlace oxígeno-hidrógeno, o a la tensión del enlace nitrógeno-hidrógeno. En general, eh, la forma de la banda de la tensión oxígeno-hidrógeno de los alcoholes puede variar mucho su forma. ¿Qué quiero decir con que puede variar la forma?
Puede ser angostas, puede ser ancha, puede ser alta, puede ser baja. ¿Por qué? Porque depende mucho de el solvente en el que se hace, de la concentración en la que está. Pero lo importante es que aparece una banda en el espectro, es característica de los alcoholes. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas cosas que dijimos antes, que los alcanos no tienen banda de absorción entre 3000 y 1400, que los alquenos tienen que tener una banda de absorción en 1600, y que los alcoholes tienen que tener una banda de absorción entre 3200 y 3600. Vayamos a mirar cada uno de los espectros. Esperen que voy a la guía y me copio los espectros. Así los vamos discutiendo. Bueno, este es el espectro el primero que estamos viendo es el espectro de A. ¿Sí? Fíjense, A tiene bandas entre, esto está de 10 en 10, ¿no? 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000. O sea, cada una de estas rayitas son 100 centímetros a la menos 1. Fíjense, después por si alguno quiere ir a chusmear, estos infrarrojos los sacamos de la base de datos del NIST. ¿Se acuerdan que les había dicho que NIST son las siglas de National Institute of Standard and Trademarks, que tiene una base de datos donde hay un montón de información sobre compuestos? Ponen la fórmula o ponen el nombre de un compuesto y les va a dar un montón de datos físicos, de espectros. Entonces, estas bandas que aparecen entre 2900 y 3000, ¿qué son? Metileno, metilo, metinos, ahí aparece todos los enlaces carbono-hidrógeno, donde aparecen las tensiones carbono-hidrógeno, donde el carbono tiene hibridización sp3. O sea, estas son tensiones carbono-hidrógeno, pero donde ese átomo de carbono tiene hibridización sp3. Acá parece una banda relativamente intensa. Veamos más o menos dónde está. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, por ahí. Más o menos. 100, 200, 300, 400, 500. Aprox. Entonces, ahí, ¿se acuerdan que decíamos que los alquenos tenían una banda, en que se las muestro, aproximadamente a 1650? Más o menos 150 centímetros a la menos 1 no es nada. Por eso les digo, no se agarren del valor exacto de una banda, porque depende de cómo está hecho el espectro. Se puede mover 100, 200 centímetros a la menos 1 tranquilamente. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse acá es si esa banda corresponderá a la tensión carbono-hidrógeno. Si este fuera el espectro del alqueno, el del alcano no tiene que tener esta banda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el espectro siguiente. Fíjense que, no lo pego para ir más rápido, mírenlo ustedes en la guía, el espectro que se llama D, lo voy a pegar, así lo hacemos, pues no sé si tienen la guía a mano. Denme un segundo.
Este es el espectro de B. Fíjense que otra vez, lo interesante de B es que está esta banda, que es una banda que está un poquito por arriba de 3000, está entre 3000 y 3100, y esa banda puede ser de un alqueno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que aparecía una banda, que era esta, entre 3010 y 3095? Fíjense que en el espectro A esa banda no está, pero en el espectro B sí. Veamos si hay una banda 1600, un valor más cercano de donde tiene que aparecer la banda de tensión del doble enlace carbono-carbono con el hidrógeno. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Justo a 1600 tengo una banda. Es una banda chiquita, pero ahí hay una banda a 1600 centímetros a la -1. O sea que esa banda sí podría ser esta. Entonces fíjense que tenemos dos evidencias más claras. Esta banda y esta banda, por la cual podríamos decir que esto tal vez sea el alqueno. Entonces, si sospecho eso, ahora voy para atrás y vuelvo a mirar este espectro. Esta banda que está a 1100, 1200, 1300, entre 1400 y 1500, ¿a qué puede corresponder? Si esto fuera el alcano, ¿un alcano puede tener bandas en esa zona? Y entonces voy a la tabla 12. Y fíjense que efectivamente aparecen un montón de formaciones para los metilos en particular, simétricas y asimétricas, entre 1435 y 1470 para la simétrica y entre 1370 y 1385 para la simétrica. Estoy leyendo la tabla 2 en la página 17 en el renglón que dice metilo de formación carbono-hidrógeno, simétrica y asimétrica. Entonces mirando eso, lo que digo, esta banda que está a 1500 no era esto. Esta banda que está a 1500 es esta deformación, que es la deformación carbono-hidrógeno asimétrica y la deformación carbono-hidrógeno simétrica, que me cae entre 1435, 1470 y 1370 y 1385. ¿Sí? Seguramente son esas dos bandas. El proceso de interpretación de un espectro, cuando uno tiene más de uno, es un proceso de ida y vuelta, es iterativo, uno tiene que ir comparando. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta acá, una conclusión parcial que podríamos sacar es que tal vez este sea el alcano, el espectro B sea el alqueno, y si esto está bien, el espectro C debería ser el alcohol. Esperen que voy a copiar el infrarrojo del espectro C. El espectro C. Bueno, ¿qué era qué era lo característico de un alcohol? Decíamos que los alcoholes se caracterizaban porque tenía que aparecer una banda entre 3200 y 3600 centímetros a la -1. Esa banda está, fíjense que acá tengo una banda
a la izquierda de esta banda de 3000. ¿Y a cuánto está? 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 centímetros a la -1. Y decíamos que esa banda es característica de la tensión oxígeno-hidrógeno. Con lo cual, lo que es probable entonces es que C sea el alcohol. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la asignación que haríamos es la siguiente. El compuesto A es un alcano, el compuesto B es un alqueno, el compuesto C es un alcohol. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy discriminando son grupos funcionales. Que es el objetivo más claro del infrarrojo. Entonces, con eso contestamos el ítem A, que era, ¿podría asignar el espectro a cada uno de estos grupos funcionales? Sí, es lo que acabamos de hacer. B, ¿podría determinar solo con el espectro infrarrojo la estructura de estos compuestos? ¿Qué significa determinar la estructura de los compuestos? Significaría decir con eh, unívocamente, con total certeza, quién es A. O sea, decir, es hexano, es pentano, es nonano, es ciclohexano. Fíjense que eso sería muy difícil. ¿Por qué? Porque sea pentano, hexano, heptano u octano, todos, y me vuelvo al espectro eh, del alcano, todos me van a dar bandas asociadas a estas tensiones, a las de 2900 y 3000, y todos me van a dar bandas entre 1400 y 1500 centímetros a la -1. Entonces, fíjense que sería muy difícil, solo con el infrarrojo, decir la estructura exacta de los compuestos. Eso está relacionado con lo que nos preguntan en el ítem C, que es, sabiendo que estos compuestos son pentano, uno penteno y uno pentanol, ¿cómo haría para distinguir los isómeros de posición de cada uno de estos compuestos? O sea, lo que me dice es, sabemos que el compuesto A es pentano, el compuesto B es uno penteno. 1, 2, 3, 4, 5. Y el compuesto C es uno pentanol. Ahora imagínense eh, que tenemos, que lo que queremos es distinguir esta situación. Quiero distinguir si tengo pentano, eh, metilbutano o
dimetilpropano. Y queremos distinguirlo usando espectroscopía infrarroja, ¿no? ¿Les parece que la espectroscopía infrarroja será la mejor para distinguir esto? Fíjense que todos tienen metilos, ¿sí? En estos dos hay metilenos, en este solo hay un metino, ¿sí? Y acá solo hay metilos. Y eso se los digo porque en la tabla 12 aparecen algunos valores de deformación para los enlaces carbono-hidrógeno cuando tengo metinos, cuando tengo terbutilos o cuando tengo metilenos, que son esas bandas de 3000, 1380 a 1385, 1365 a 1370, para el terbutilo 1385 a 1395, para los metilenos 720, 750. Esas bandas, con esas bandas es muy difícil distinguir si tengo pentano, metilbutano o dimetilpropano. El infrarrojo no sirve para eso. ¿Cuál sería la única forma con la cual podríamos distinguir si tuviésemos un espectro infrarrojo puro del butano, del pentano, del metilbutano y del dimetilpropano? Hacemos el espectro infrarrojo del compuesto desconocido y lo comparamos. Ahí, si comparo electrónicamente los espectros, se podría determinar seguramente, porque uno podría comparar con total precisión y medidos exactamente en las mismas condiciones los espectros, y la posibilidad de encontrar alguna mínima diferencia es posible. Pero para eso requiere una comparación electrónica contra una base de datos. Esto se los digo porque una de las formas en las cuales se aplica la espectroscopía infrarroja es precisamente de esta manera. Existen unos sensores manuales de espectroscopía infrarroja para medir el contenido de los cuñetes de materia prima. No sé si saben qué es un cuñete. Un cuñete es como un tambor de más o menos un volumen de 200 litros, en el cual suelen venir embalados los reactivos químicos sólidos a escala industrial. Si uno compra ácido benzoico, se lo van a mandar en un tambor de un cartón muy duro de 200 kilos. Entonces, una cosa que muchas veces se hace como control de calidad en el laboratorio que hace el análisis de materia prima es confirmar que lo que me mandó el proveedor desde China es ácido benzoico y no es cal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Uno, para no tener que sacar una muestra, se puede ir con ese sensor de mano directamente hacia el infrarrojo sobre el cuñete, se lleva el sensor, lo descarga en una computadora y compara el espectro infrarrojo contra una base de datos de espectro y confirma si lo que está ahí es ácido benzoico o es cal que viene desde China. No sería la primera vez que un proveedor se equivoca y rotula mal un cuñete, ¿sí? Pero para hablar con total precisión de la estructura de un compuesto orgánico, la espectroscopía infrarroja no es la técnica más adecuada. La espectroscopía infrarroja en general me sirve, es más útil para decirme algo sobre la naturaleza del grupo funcional. Y en general es una técnica que uno no utiliza en forma aislada, la utiliza junto con otro conjunto de evidencias que tiene, ¿sí? Una cosa que me había olvidado de decirles, pero que es interesante, es durante mucho tiempo la espectroscopía infrarroja se desarrolló
como una espectroscopía que pivotaba fundamentalmente sobre las cuestiones cualitativas, sobre intentar darnos información acerca de la naturaleza del grupo funcional. Y las aplicaciones cuantitativas eran aplicaciones que se habían dejado de lado porque la sensibilidad de la técnica no es tan buena como la de la espectroscopía UV visible. Sin embargo, con el desarrollo de los equipos de espectrofotometría FTIR, ¿se acuerdan? Infrarrojo por transformada de Fourier, todas las técnicas cuantitativas tuvieron un auge. Por ejemplo, y esto es un chimento, es un comentario para decirles que de la mano de los equipos más modernos de FTIR es posible desarrollar también técnicas cuantitativas con el infrarrojo. Eh, no sé si saben, esto lo podríamos titular aplicaciones cuantitativas del FTIR, pero lo que llamamos diésel, alguno tiene un auto eh, que funciona con diésel, ¿qué es en definitiva? Es una mezcla de hidrocarburos. ¿Sí? Es decir, habrá alcanos y alquenos y algún contenido de compuestos aromáticos. No sé si saben, pero por ley, en la actualidad, al diésel se le debe agregar 15% de biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Son los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Es decir, son esto donde R es una cadena muy larga. ¿Sí? Larga quiere decir entre 13 y 17. Pueden tener dobles enlaces o no. Esto porque el biodiesel es un combustible que se prepara a partir de aceites vegetales, en particular en Argentina se prepara a partir de aceites de soja, y por lo tanto es un combustible, eh, si quieren, renovable, y la tendencia es ir a reemplazando los combustibles fósiles por biocombustibles, por combustibles que provengan de materia prima vegetal, y en la medida de lo posible tratar de que la tecnología termine de migrar hacia motores que no utilicen combustión interna. Eso para disminuir el contenido de dióxido de carbono. Pero lo que quiero decirles es que cuando los camiones que vemos en la ruta, en particular los camiones que transportan diésel, salen de la refinería, una de las cosas que hacen es medir el contenido de biodiesel y ver si ese 15% de biodiesel está bien ajustado. Entonces, ¿cómo se determina si si el diésel tiene 15% de biodiesel? Se hace un método cuantitativo por FTIR usando la banda del carboxilo. El éster da una banda aproximadamente a 1700 centímetros a la -1, donde no hay ninguna interferencia ni
de los enlaces carbono-hidrógeno, ni carbono-carbono, ni doble enlace carbono-carbono, bien característica de la intensidad de esa banda, es proporcional a la concentración del éster, y es una técnica que, como es espectroscópica, es muy rápida de hacer. Habría otras alternativas para medirlo, como una determinación de tipo cromatográfico con un cromatógrafo gaseoso, son las que vamos a aprender en Química Analítica 2, pero esa técnica es una técnica que requiere más tiempo. Entonces, si estoy apurado, tengo que despachar un camión en una refinería, no puedo tardar 1 hora y media en hacer una técnica analítica. Tengo que tener una técnica analítica que sea muy rápida, que en 15 minutos me permita tener un resultado y liberar el camión. ¿Sí? Esto simplemente para que les quede en la memoria en algún lugar, por si llegan a un laboratorio donde hay un FTIR, que con ese equipo se pueden desarrollar aplicaciones cuantitativas. En todo caso, siempre lo que pueden hacer, si están interesados en algún desarrollo analítico particular, es hablar con el proveedor del equipo, ¿sí? Preguntarle si tiene alguna aplicación desarrollada para algo. Lo que ya les adelanto es que el infrarrojo en general sirve para macrocomponentes, es decir, las cosas que les va a discriminar están en el orden de los porcientos. Me sirve para resolver un problema, para saber si tengo 15% o 10%, pero no le va a permitir saber si tienen 0,001% de algo. No es una técnica analítica con gran sensibilidad. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos al problema que sigue, que es un problema donde de alguna forma eh, nos van a enseñar a leer un espectro infrarrojo. Entonces, quiero que se tomen un minuto y que lean el enunciado del problema 10. El problema 10 tiene toda una introducción y quiero que lean esa introducción. Bueno, si leyeron el enunciado y los distintos puntos, el punto 1, 2, 3, fíjense que lo que nos propone en realidad el problema eh, es una forma de leer el espectro infrarrojo. Fíjense que lo primero que nos dicen es, cuando uno
se encuentra con un espectro infrarrojo, no empieza a mirar por cualquier lado, empieza a mirar por el centro del espectro, porque fíjense que dice el punto 1, se encuentra presente el grupo carbonilo, o sea, es una forma de ayudarlo. Esto no es que es un procedimiento obligatorio, sino como es un entrenamiento en la lectura del espectro infrarrojo. Entonces, cuando vean un infrarrojo, lo primero que deben fijarse es si está la banda del carbonilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esa banda está, si hay un doble enlace carbono-oxígeno, ahí aparece toda una familia de compuestos que pueden estar presentes desde ya aldehídos y cetonas, y pueden estar ácidos y derivados de ácido. Entonces, si uno encuentra un carbonilo, ya tiene un conjunto de grupos funcionales posibles, y entonces podemos ir a buscar alguna banda complementaria que nos permita decidir si es un carbonilo de aldehído cetona o es un carboxilo de ácido y derivado. Por eso les dice, vean si hay bandas de tensiones oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno para saber si es un ácido o una amida. Fíjense si está la banda carbono-oxígeno 1300, entre 1300 y 1000 para saber si es un éster. Si es un anhídrido, fíjense si hay dos carbonilos. Si es un aldehído, fíjense si está la banda carbono-hidrógeno de aldehído en 2850 o 2750. ¿Sí? Si no está ninguna de las anteriores, es una acetona. O sea, el punto 3 parte de la premisa de que no encontraron un carbonilo. O sea, si el carbonilo no está presente, está bueno. ¿Por qué? Porque si no está presente, ustedes que saben ya, que no hay ni un aldehído, ni una acetona, ni un ácido, ni un derivado de ácido. Entonces, lo próximo que les propone que vayan a mirar es la zona entre 3000 y 3600, por poner un rango amplio, centímetros a la -1, lo que está a la izquierda de 3000, porque se encuentran ahí una banda, los grupos funcionales posibles podrían ser o alcoholes o aminas. Entonces, la banda en la zona de 1700-1800 es la banda sospechosa para carbonilos y carboxilos. Una banda entre 3200 y 3600, sospechosa de qué? De alcoholes y aminas. ¿Sí? Eh, si no estuviera esa banda, fíjense que pueden descartar. Pueden descartar los enlaces, los grupos funcionales con enlaces simples carbono nitrógeno, las aminas y los alcoholes. Lo que quedaría es, para terminar de descartar los grupos funcionales con enlaces carbono-oxígeno, es ver si hay una banda entre 1000 y 1300 correspondiente a los ésteres. Si esas bandas no estuvieran, lo próximo que les propone es ir a ver si hay dobles enlaces o señales de anillos aromáticos. ¿Cuáles son las bandas características? Las de alquenos, la que habíamos visto antes, las de 1650, y los aromáticos dan una banda un poquito más abajo. Muchas veces es muy difícil distinguir entre una banda de un doble enlace aislado y la banda del grupo aromático. ¿Sí? Si hay un triple enlace y ese enlace es un enlace terminal y hay un enlace eh, carbono con hibridización sp hidrógeno, debería aparecer una banda un poquito por encima de 3000. ¿Sí? Finalmente les proponen que busquen, si ninguna de las anteriores está presente, si tenemos bandas de nitrilos, de triples enlaces y eventualmente de grupos nitro. ¿Sí? Si ninguna de las señales se corresponde con lo anterior, lo que tienen es un alcano. Fíjense que es como un orientador de cómo ir haciendo la lectura de un espectro infrarrojo. Entonces, lo que quiero que hagan ahora es, siguiendo ese esquema, que traten de pensar qué me podrían decir acerca de la estructura del compuesto del ítem A. Tienen el infrarrojo, traten de pensar qué podrían decir acerca de la estructura de ese compuesto.
Tómense unos minutos, por supuesto.
¿Salió algo? ¿Lo intentamos y me van ayudando? Voy al pizarrón. Vuelvo a pegar. Bueno, entonces, fíjense, apliquemos el, el- el orden de lectura que nos propone la tabla. Fíjense que la tabla lo primero que nos propone es: mire entre 1660 y 1820. Es decir, esto va de 200 en 200, ¿sí? O sea que estaríamos mirando 200, 400, 200, 800, ¿sí? Estaríamos mirando esta zona, más o menos, ¿sí? Nos pide que miremos ahí para ver si hay carbonilo. Profe, ¿ahí serían 1600 o sería un poco más atrás? Fíjate, perdóname, sí, 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 estuve haciendo un disparate. Gracias. Estos son 2000, en esta zona, 1200, 400, 600, 800. Sí, gracias por avisarme, es acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es buscar si hay banda ahí. Fíjense que no hay, ¿sí? Este cosito que está ahí es nada, errónea, ¿sí? No, por una banda así, no se preocupen. O sea, ¿qué podemos decir? Podemos decir que no hay banda de carbonilo en esa zona. Entonces, eso ya, ¿qué me descarta? Y me descarta aldehídos, cetonas, ácido, cloruro de ácido, anhídridos, ésteres y amidas. Todo, seguro que ese grupo funcional no lo tengo presente. Entonces, después me dice, bueno, vaya a mirar lo que está a la izquierda de 3000. ¿Sí? Yo siempre les sugiero que miren esta zona en forma amplia. Y fíjense si hay una banda ahí. Y eh, lo que les dice en el punto 3 es que en esa zona, entre 3300 y 3400, puede aparecer una banda de alcohol o de aminas. O sea, esta zona que está ahí podría deberse tanto a la presencia de alcoholes como a la presencia de aminas. Entonces, ahí tenemos una banda. Está bueno, ¿sí? O sea, ahora tratemos de discriminar entre alcoholes y aminas. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta si tengo un alcohol o tengo una amina? Lo que puedo tratar de ir a ver es alguna banda característica de alcoholes que no tengan las aminas. Fíjense que si voy a la tabla de la la tabla 13 de la página 18, si miran las bandas principales de alcoholes y fenoles, todas están asociadas a deformaciones oxígeno-hidrógeno en la zona de 3200, 3600, perdón, tensiones entre 3200 y 3600, o tensiones carbono-oxígeno por debajo de 1000, 1100, 1200. ¿Sí? En 1200 tienen algunas, tienen en 1050, en 1100, o sea que eh, en general no hay banda por encima de 1200 centímetros a la menos 1. Veamos qué pasa para las aminas. Vayamos a buscar a las aminas en la tabla 14 de la página 19. Fíjense que las aminas primarias y secundarias tienen bandas entre 1550 y 1650. O sea, 1200, 1400, 1500 en esta zona. Si fuera una mina, debería aparecer una banda en esa zona.
Yo esto no lo consideraría una banda, debería ser una banda más intensa. Como no tenemos esa banda entre 1550 y 1650, yo me inclinaría por decir que esto se trata de un alcohol más que de una mina, ¿sí? Pero otra vez, no es una afirmación taxativa, es una aproximación, ¿sí? O sea, esto probablemente sea la banda de un alcohol más que la banda de una mina. Después, podemos decir algo más sobre la estructura. O sea, fíjense, hasta ahora lo que dijimos fue, no hay banda de carbonilo. O sea, la banda que está entre 1820 y 1660. Sí hay una banda, en este caso particular está en 3200, 400, casi 3600 centímetros a la -1. Que corresponde con la banda, si vamos a buscar a la tabla 13 de la página 18, con lo que nos dice que puede ser la banda de un oxidrilo libre, que aparece entre 3580 y 3670 centímetros a la -1, y que nos dice que es aguda. O sea que esta sería una sospecha para decir que hay un alcohol. Aparte, si fueran alcoholes, fíjense que deberíamos tener bandas entre 1050 y 1100. Y acá tengo una banda muy intensa entre 1050 y 1100, que podría ser la tensión carbono-oxígeno. Tengo una banda entre 1050 y 1100, que podría ser la tensión carbono-oxígeno que se describe en la tabla 13 de la página 18. ¿Qué más puedo decir de esta estructura? Fíjense que una cosa que también puedo decir es que no tengo banda 1600. O sea que no hay dobles enlaces carbono-carbono. Tampoco hay, como hay banda 1600, no hay sistema aromático. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces querría decir que como no hay una banda a 1600 centímetros a la -1, ¿se acuerdan que decíamos 1600, 1650 centímetros a la -1 era la banda característica de dobles enlaces? No hay dobles enlaces carbono-carbono, y por lo tanto no hay alquenos ni sistemas aromáticos. ¿Y esto qué implica? Implicaría que el alcohol podría ser un alcohol alifático. ¿Alifático qué quiere decir? ¿Sí? Con todos sus átomos de carbono con hibridización sp3. Hasta ahí el análisis que podemos hacer. ¿Podemos decir quién es el alcohol? No. Fíjense que estamos diciendo bastante. Estamos diciendo, el grupo funcional es alcohol y en el esqueleto carbonado no hay insaturaciones. ¿Eh? ¿Se va entendiendo cómo ir mirando los espectros infrarrojos?
Profe, ¿y no hay posibilidad de que hubiera un éster ahí entre el 1000 y 1000 y pico? Lo que pasa es que si vos tenés una banda de alcohol, o sea, ¿qué es lo que te descarta que tengas un éster? Porque es me hablas de éster, no de éter, ¿no? Sí, porque no era carbonilo, entonces si no era carbonilo miraba todos los demás, miraba si hay Claro, alcohol, si hay, no es una mina, y si la otra fuera posibilidad es el éster, pero pero... si fuera un éster tendría que tener esta banda. Fíjate que los ésteres tienen doble enlace carbono-oxígeno, entonces si fuera un éster te tendría que aparecer una banda acá, y esa banda no la tenés. Ah, está, Por eso está. vos descartás todos los grupos funcionales que tienen doble enlace carbono-oxígeno, sean aldehídos y cetonas, pero también descartás los ácidos y derivados de ácido, porque esos también Está, tienen ahí un doble está. enlace. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos al recreo hasta 10:35 y cuando nos reencontremos vamos a hacer el mismo ejercicio. Fíjense que se parece bastante a un ejercicio detectivesco. Vamos a intentar pensar el ítem C, ¿sí? Así que vamos a cambiar el agua al mate y nos reencontramos 10:35. Paro la grabación y pongo en el